Bienvenidos de nuevo. Estamos hablando sobre comunicación triádica con el doctor John Fernando Sandoval. John Fernando, ¿cuáles son las características que debe tener un buen comunicador? Muy bien, ubicando el modelo triádico, nosotros tenemos una comunicación verbal escrita. Entonces, una característica para comunicarnos correctamente es hablar correctamente, escribir correctamente. ¿A qué se refiere? Tener una correcta vocalización, pronunciación de las palabras. Cuando nosotros tenemos algún tipo de limitación física, como la que tengo ahora con estos frenillos, se enredan las palabras, no se es claro, entonces al interlocutor no le van a quedar claras las ideas. Por el lado derecho es no tener una correcta expresión no verbal, facial, posturas que faciliten la comunicación, se convierte en una limitación. Y por el cerebro central, que es el que organiza las ideas, es estar por fuera de una estructura clara en la organización de las ideas que se tiene, o sea, una introducción, un desarrollo y una conclusión, por una parte, pero además poder asociar lo que estoy diciendo, lo que estoy mostrando con lo que estoy haciendo. Yo puedo decir en un discurso, en una presentación o en una instrucción algo, pero hacer completamente lo contrario. El factual es el que se relaciona con los hechos. Hay un ejemplo que coloco en las diferentes reuniones cuando hablo de comunicación triádica, y es el hecho de que el presidente Bush, por ejemplo, dice: nosotros respetamos a los países en la época de la invasión a Irak, y en la cara se le ve que es cierto, en el discurso se le ve que es cierto, pero la acción es otra cosa y se hace la invasión a Irak. Entonces, el hecho, que es lo factual, el lenguaje, una realidad, no está de acuerdo, no hay coherencia con otra realidad que la realidad virtual, la del cerebro izquierdo y la del cerebro derecho. O sea, tener una buena comunicación es poder coordinar esos tres lenguajes. Pero además tenemos canales de percepción diferentes. Entonces hay un canal de percepción visual que corresponde al cerebro izquierdo, hay un canal de percepción auditivo que corresponde al cerebro derecho y hay un canal de percepción kinestésico que corresponde al cerebro central. Poder articular esos tres y ser conscientes de que nosotros no solo vemos, puede que sea el canal más dominante, no solo escuchamos, puede que sea el canal más dominante de unas personas, y no solo sentimos. Hacerlo así nos facilita entregar un mensaje más claro para los tres canales. O sea que deberíamos de desarrollar esas tres habilidades: la visual, la auditiva y la kinestésica. Y la kinestésica. Y cuando nos comunicamos, tenerlo presente, que cuando yo tengo un grupo, bien sea mi grupo de empleados, mi grupo directivo, mi grupo de clientes, diferentes grupos, en esos grupos hay tres tipos de clientes. Hay clientes que son lógicos y que su lenguaje es por lógica, por datos, por estadísticas, por imágenes. Hay clientes que son emocionales, que son cerebro derecho, creativos, alegres, que les gusta el color, que les gusta que los toquen, y hay clientes que son operativos, que entienden más por el ejemplo, por la práctica, por lo que va a ganar con base en la información que le están entregando. Yo me siento identificado con los tres. Es que todos tenemos los tres. Tenemos tres procesos mentales. Hay uno que es dominante. Cuando nosotros tenemos los tres procesos mentales iguales, están estáticos, y el cerebro tiene que ser dinámico. Entonces es dinámico cuando hay uno que es dominante, que es el que me orienta a mí hacia lo lógico, lo creativo, lo operativo. Hay un subdominante que sigue detrás de ese, y hay un tercero que le ayuda a los otros dos a hacer las cosas. Si los tres están iguales, hay un momento donde estamos como congelados. O sea, bueno, ¿yo qué soy? ¿Para dónde voy? Y empiezan las dudas, a preguntarme si es por aquí o es por allá. ¿Cómo se pueden desarrollar estas habilidades? Hay una de las propuestas que hace Gregory es entender la forma de manejar el cerebro como un ciclo cibernético de transformación. Es decir, hay un orden a través del cual se maneja el cerebro. Ese orden parte de la lógica, luego la creatividad y por último la acción. Sencillamente sería definir un tema, buscar datos, investigar y hacer diagnóstico, que a eso lo han llamado el método científico. Después, con esos datos, con ese diagnóstico, ir al cerebro derecho, mirar escenarios posibles, escenarios que se vayan a presentar
positivos o negativos, buscar soluciones para poder llegar al escenario que se pretende y tomar decisiones. Eso corresponde al cerebro derecho, que es el creativo, el estratégico. Y después de eso paso al cerebro central. El cerebro central es el que hace el plan para poder hacer realidad esa estrategia, esa decisión que se tomó, administra el plan, lo controla, le hace la supervisión y lo evalúa, le hace el feedback para empezar. Debe ser en ese orden cronológico. Ese es el orden especial. Ahora, si yo soy dominante cerebro derecho, soy creativo, con seguridad me va a ir muy bien en la parte de pensar la estrategia, pero yo no puedo empezar estrategia sin tener información. Y no puedo empezar a ejecutar sin haber diseñado la estrategia. Ahí es donde empiezan los reprocesos, los costos que se aumentan en las actividades que se desarrollan en cualquier proceso. ¿Por qué? Porque es que si me hubiera preguntado tal cosa, si hubiera dado cuenta de tal cosa, no estaríamos ahora reorganizando esto que no lo vimos en el momento que le correspondía. Hay muchas personas que trabajan en las empresas y se les dificulta concentrarse o hacer las cosas correctamente. ¿Qué le recomienda a estas personas? Con relación a la comunicación es ordenar, organizar. Nuestro cerebro trabaja por espacios, por cartuchos o paquetes de información. Entonces sería empezar a ordenar o por tiempos, es decir, lo de antes, lo de ahora y lo de después, o por cantidades, grande, mediano, pequeño, o por ubicación espacial, lo de arriba, lo del medio, lo O sea de que abajo. la falta de concentración es una causa de la desorganización. No, la desorganización es una causa de desconcentración, porque usted no sabe por dónde empezar. ¿A qué le doy atención primero? ¿Al 1, al 2 o al 3? Una persona con dominante cerebro izquierdo, es fácil para esa persona ordenar, porque sus competencias están en ese sentido. Pero para el cerebro derecho no, es más difícil, porque es capaz de hacer varias cosas al tiempo. Interesante esto. No se vayan, ya regresamos, vamos a un corte comercial.